Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿por qué Jesús le devolvió la vista a Josías aún sin tener fe? Esto vamos a verlo en el documento 164.3. Jesús y los apóstoles andaban por Jerusalén en la fiesta de la consagración del templo. Era sábado en la mañana y Jesús se dirigía con Natanael y Tomás a casa de Marta en Betania a tomar el desayuno. Por el camino se toparon con un pordiosero bien conocido que había nacido ciego y estaba sentado en el mismo lugar de siempre. Jesús se detuvo para contemplar al mendigo. Al mirar que había nacido ciego, se le ocurrió cómo traer nuevamente su misión en la tierra, de manera que llamara la atención del Sanedrín y de los demás líderes judíos e instructores religiosos. Natanael le preguntó al maestro en ese momento: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera así ciego? Los rabinos enseñaban que todos los casos de ceguera de nacimiento se debía al pecado de los padres. Además, muchos creían en la reencarnación y Jesús encontraba mucha dificultad para convencer a los hombres de que su alma no había tenido existencia previa. No quiere decir que la reencarnación no exista. El libro dice que existe, pero solo para misiones especiales. Es decir, que debemos solamente confiar en esta encarnación, en esta vida primera. Ya para tener reencarnaciones, ya eso son misiones especiales que no sabemos que si nos va a tocar a nosotros. ¿Okay? Y además son voluntarias. Entonces Jesús comenzó con Natanael y Tomás la discusión de este caso del ciego. No solo porque ya había decidido utilizar a este ciego para atraer nuevamente en ese día su misión a la atención prominente de los dirigentes judíos, sino también porque siempre alentaba a sus apóstoles a que buscaran las verdaderas causas de todos los fenómenos, tanto naturales como espirituales. Entonces Jesús, antes de comenzar, contestó la pregunta de Natanael y el ciego estaba escuchando. Y dijo: ni este hombre pecó, ni sus padres lo hicieron. Su ceguera fue producida por el curso natural de los acontecimientos. Este es un problema biológico. Sí, el curso natural de los acontecimientos es puramente físico, material, biológico, químico. El curso natural de los acontecimientos son las cosas naturales que pasan dentro y fuera del cuerpo, que a veces producen malformaciones o malos funcionamientos de los procesos de la vida. Entonces Jesús dijo: vamos a crear la vista para este ciego en este día sábado, de modo que los escribas y fariseos tengan amplia oportunidad de acusar al Hijo del Hombre. Si el día sábado no se podía hacer nada porque era un día sagrado de los judíos, pero él decidió hacerlo ese día porque él quiere llamar la atención de los judíos. Ya estaban en las etapas finales y los judíos aún no creían en él. Todavía ellos pensaban que el Mesías venía con portentos y milagros y venía a ocupar el trono de David. ¿Okay? Pero él llamaba la atención de otra forma para que los judíos creyeran, porque él quería que su evangelio comenzara a ser predicado por el pueblo judío. El pueblo fue el pueblo elegido para predicar el evangelio, no el pueblo elegido porque fueran mejor que nadie, todos somos iguales. Okay. Entonces Jesús escupió en la tierra y mezcló la arcilla con saliva, y luego se acercó a Josías y puso la arcilla en sus ojos diciendo: Hijo mío, vete y lávate en el estanque de Siloé, e inmediatamente recibirás la vista. Y cuando se hubo lavado, pudo ver. Y como había sido pordiosero siempre, cuando se pasó el primer entusiasmo, volvió a sentarse en el mismo sitio. Y la gente le preguntaba si era él y cómo era que ahora podía ver. Y él decía: soy yo. Un hombre llamado Jesús se puso a hablar de mí con sus amigos. Hizo arcilla con saliva, me ungió en los ojos y mandó que me lavara en el estanque de Siloé. Y así lo hice, y eso ocurrió hace unas pocas horas. Ya por la tarde la curación de Josías se comentaba alrededor del templo hasta llegar a los líderes del Sanedrín, quienes decidieron convocar el concilio en su acostumbrado lugar de reunión, incluso violando la ley que prohibía hacer reuniones el día sábado, para acusar a Jesús de violar la ley sanando un día sábado. Es decir, ellos estaban violando la ley para acusar a Jesús por violar la misma ley que ellos estaban violando.
Mucha ironía, ¿no? No llamaron a Jesús. En cambio, llamaron a Josías, al ciego. Ya Josías estaba enterado de que los líderes religiosos estaban enojados de que Jesús hubiera hecho este acto de curación un día sábado. Pero Josías aún no percibía que Jesús era aquel llamado el libertador. Por eso cuando los fariseos lo interrogaron, dijo: este hombre vino, puso arcilla sobre mis ojos, me dijo que fuera a lavármelo al Siloé y ahora yo veo. Y uno de los fariseos más viejos dijo: no es posible que este hombre venga de Dios, pues no celebra el sábado. Aquí vemos la clase de cristalización que tenían en una creencia ancestral y fuera de época. Y luego reafirmó: este hombre desobedece la ley, prepara arcilla, envía al pordiosero al Siloé un día sábado. No puede ser un maestro enviado por Dios. Y un joven fariseo dijo: pero si no lo es, ¿cómo puede hacer estas cosas? Sabemos que un pecador común no puede realizar estos milagros. Todos conocemos a este pordiosero y sabemos que nació ciego. Y así por cada fariseo que acusaba a Jesús, había otro que lo defendía. Todo lo cual produjo una gran división entre ellos en el Sanedrín. Entonces el presidente, para apaciguar los ánimos entre ellos, le preguntó a Josías: ¿qué puedes decir tú de este hombre, de este Jesús que te abrió los ojos? Y Josías le respondió: creo que es un profeta. Entonces, no sabiendo qué hacer, mandaron a llamar a los padres de este ciego. Cuando estos padres pobres y temerosos aparecieron ante el Sanedrín, dijo el portavoz del tribunal: ¿es este vuestro hijo? Hemos entendido que nació ciego. ¿Cómo puede ser que ahora vea? Y ellos contestaron: sabemos que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Pero cómo ve, no lo sabemos. Preguntarle que es mayor de edad, que hable por sí mismo. Entonces volvieron a llamar a Josías y trataron de enredarlo con sus preguntas. Dinos lo que sucedió. ¿Por qué te niegas a discernir la verdad? Este hombre es un pecador. Josías, que aunque no sabía hacer nada, no era tonto ni le faltaba sentido del humor, le dijo: si es un pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, que así como antes yo era ciego, ahora veo. Entonces, como no conseguían hacerlo caer, le hicieron más preguntas. ¿De qué manera te abrió los ojos? ¿Qué te hizo en realidad? ¿Qué te dijo? ¿Te pidió que creyeras en él? Josías, impaciente, les dijo: ¿para qué queréis oír otra vez la historia? ¿Acaso será que también vosotros queréis haceros sus discípulos? Y el Sanedrín explotó casi con violencia y le dijeron a Josías: tú puedes hablar de ser discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés y somos los instructores de las leyes de Dios. Y este Jesús no sabemos de dónde viene. Entonces Josías se paró en un taburete y gritó: escuchad todos, ustedes mismos decir que no sabéis de dónde viene este hombre. A mí me abrió los ojos y Dios no haría tal cosa para los impíos. Dios solo haría tal cosa a solicitud de un creyente auténtico, de aquel que es santo y recto. Desde el principio del mundo no se ha oído que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Miradme todos, si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer esto. E inmediatamente disolvieron la reunión. Y le dijeron a Josías que tal vez nunca estuvo ciego, y que al abrírsele un día sábado fue obra del príncipe de los diablos. Poco a poco Josías fue interpretando la forma poco recta e injusta de proceder de los líderes religiosos, que fue eso lo que le hizo levantarse y dar tal discurso, así como iba tomando conciencia de quién era Jesús. Jesús tenía la esperanza de que lo mandaran a llamar, pero el Sanedrín temía enviar por él. Y allí cerca del templo estaba Jesús en la logia de Salomón, donde le preguntaban que si era el Mesías, ¿por qué no lo decía claramente? Yo he hablado mucho de mí y de mi Padre y no queréis creerme, dijo Jesús. No creéis porque no pertenecéis a mi redil. Lo que pasa es que el instructor atrae solo a los que tienen hambre y sed de rectitud. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mi Padre que me ha dado estos hijos es más grande que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Los judíos descreídos querían tirarle piedra, pero los creyentes se lo impidieron. Si no hago las obras de Dios, no me creas. Pero si las hago y no crees en mí, por lo menos debes creer en las obras. Déjame que te afirme nuevamente que el Padre está en mí y yo en él.
y que así como el Padre está en mí, así moraré yo en cada uno de los que creen en este evangelio. Y ya muchos descreídos estaban queriendo lanzar piedra, y Jesús les dejó y fue y se unió a Natanael y Tomás, y esperaron que Josías saliera de la cámara del concilio. Cuando oyeron que Josías había sido expulsado de la sinagoga, fueron a su casa. Tomás lo llamó al patio y Jesús le dijo: Josías, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y Josías le dijo: dime quién es para que yo crea en él. Y Jesús le dijo: le has visto y le has oído, y aquel que te habla. Y Josías le dijo: Señor, yo creo. Y cayó de rodillas y le adoró. Josías estaba triste porque lo expulsaron de la sinagoga, pero pronto se recuperó cuando Jesús le dijo que se preparara para ir con ellos al campamento de Peña. Los judíos lo expulsaron de la sinagoga y el creador de un universo lo llevó a que se asociara con la nobleza espiritual de ese día y de esa generación. Y Josías fue uno de los que dieron frutos entre los que recibieron el ministerio milagroso del Maestro, porque se volvió predicador del Evangelio del Reino por toda la vida. Hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.